Y también venimos esta comunidad de sacerdotes dedicados a la vida de oración a ofrecerle nuestra comunidad a la Virgen, y les invitamos también a unirse a nuestra intención para pedirle la gracia del acompañamiento de la Virgen a nuestro caminar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Con corazón contrito decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe, sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas, y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe
es imposible agradarlo, pues quien no se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó una arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. No Cesará, Señor, mi boca de alabarte. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser grandeza incalculable. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. No cesará, Señor, mi boca de alabarte. Aleluya, En el esplendor de la nubia se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr en esta tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. En realidad no sabía lo que decía, porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra,
y de esta nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en este día, en esta basílica se celebra también, además de ser sábado de la Virgen, la memoria que recuerda la fiesta de la Virgen, los días 18. Y en esta Eucaristía somos invitados a contemplar a la Virgen, sobre todo como modelo de fe, de esperanza y de escucha. El Evangelio que hemos escuchado viene después de que Jesús, en el caminar con sus discípulos, en el Evangelio de San Marcos, les ha hablado de su fin, es decir, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea entregado, sea conducido hasta la muerte en cruz y al tercer día resucite. Les ha hablado también de las condiciones de su seguimiento. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. De esta manera, el Señor habla claramente a sus discípulos y los prepara para participar en su misma misión y en su misma suerte. Los discípulos están siguiendo al Señor porque creen en Él y tienen fe en Él. Pero su fe es muy pequeña y tiene que crecer y tiene que madurar. Una de las cosas que en la vivencia de nuestra fe, ustedes y yo y todos, a veces nos dificulta vivir la fe, es cuando el vivir y testimoniar la fe supone dificultades, rechazos, traiciones, cruces, sufrimiento. Y normalmente todos, cuando vivir la fe supone esto, empezamos a sentir dificultad para vivir la fe, como los discípulos. El Señor conoce bien a sus discípulos y nos conoce también bien a nosotros. Y sabe que esto nos cuesta. Nos cuesta porque a veces nos pesan nuestros pecados y nos sentimos débiles, miserables y por lo tanto indignos de seguir al Señor. Otras veces es el temor del sufrimiento o de las consecuencias de decirnos y de presentarnos como discípulos de Jesús, a quien el mundo rechaza. ¿Por qué?
porque recrimina al mundo poner el corazón en las cosas que pasan. El Señor, que es consciente de esto, que conoce la pequeñez y la debilidad de nuestro corazón y de sus discípulos, por eso lleva los discípulos al monte Tabor. Es el pasaje que hemos escuchado hoy. Con gran sencillez el texto nos dice: tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan, subió a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Solo eso. Se transfiguró en su presencia. Este misterio grandioso, en 3 palabras está dicho. Ellos han visto, escuchado, convivido, comido con Jesús y lo conocen en cuanto hombre. Creen y saben que viene de Dios, pero no van más allá todavía. Cuando estos 3 discípulos acompañan a Jesús, ellos son testigos de cómo el resplandor de la luz divina se manifiesta en la persona de Jesús. Dios es luz. Y por eso en la transfiguración es el resplandor lo sobresaliente, la blancura. En realidad la transfiguración es dejar ver por un momento a sus discípulos el misterio de su identidad divina, que para ellos no era fácil verlo en la humanidad. Y menos será fácil verlo cuando lo tengan que ver en la cruz, sangrante, lacerado, sufriente, traspasado y muerto. Por eso escogí estos 3, porque estos 3 son los mismos que le van a acompañar en el huerto de Getsemaní, donde van a ver al Maestro que expulsaba demonios, al Maestro que curaba, sanaba, que hasta resucitó muertos, y verán a un Maestro sufriendo, necesitado incluso de la oración de sus discípulos, de la compañía de sus discípulos, porque está pasando el momento más difícil antes de llegar a la cruz. El momento de decirle a Dios: Padre, sí, acepto tu voluntad, que supone su pasión, su muerte, pero sobre todo beber el cáliz que contenía la inmundicia de todos nuestros pecados y los pecados de todos los hombres. ¿Cómo resplandece el Señor? Como un maestro que ayuda a crecer en la fe en este pasaje. La Iglesia, en el día de la transfiguración, dice en el prefacio: el Señor se transfiguró en la presencia de sus discípulos para quitar de su corazón el escándalo de la cruz. ¿Sí? Es un escándalo. Dios se hace hombre, ya es mucho, es un escándalo. Pero además de hombre, va hasta la cruz y padece y queda ahí impotente a los ojos de los hombres. ¿Este es Dios? Con la transfiguración, el Señor les hace ver que aún en medio de la humanidad, de la pequeñez, del sufrimiento, del desfiguro de la figura humana en la cruz, ahí está presente el Señor. Y que al tercer día resucitará glorioso. Por eso la transfiguración nos alienta en nuestra esperanza. Les decía, fe, esperanza. Una fe que va creciendo, madura en la esperanza. Por eso aun cuando venga la tristeza, la aflicción, el dolor, la tribulación y la cruz, la fe que sabe que el Señor al tercer día resucitó, sabe esperar en el Señor. Porque la última palabra no la tiene ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte, sino el Señor resucitado, glorioso, el Señor de la vida. Hacia el final,
después del misterio de la transfiguración, donde Pedro, Juan y Santiago están asustados, no saben qué hacer ante eso. 3 chozas, dice el texto, ¿verdad? No sabían lo que decían, pero sí tienen una cosa clara, que ese momento ha sido de una consolación tan grande que para ellos quedarse allí es lo mejor. Ustedes y yo no hemos experimentado ese momento a lo mejor, pero sí tenemos consolaciones. Esos momentos cuando ante el sagrario, visitando a la Virgen, en el secreto de nuestro cuarto, estamos y somos encontrados por el Señor, y en ese diálogo íntimo de corazón a corazón experimentamos el amor, la ternura, la paz, el consuelo que viene de Dios. Qué a gusto estar aquí. Dice el texto que al final se formó una nube, cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Para crecer en la fe, para afianzarnos en la esperanza, necesitamos escuchar. Escuchar a Dios en su palabra, escucharlo en lo íntimo del corazón, escuchar esa voz que está llena de ternura, de cercanía, de compasión, de amor. Esa voz que nos habla de un amor que no va a faltar ni en los momentos de mayor oscuridad ni en los momentos de mayor prueba. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se olvida una madre de su hijo? Pues aunque hubiera una madre que se olvidase de su hijo, yo, el Señor, jamás me olvidaré de ti. Te pido por ellos, Padre, para que donde yo esté, también estén ellos. Y así podríamos seguir enumerando las veces que en el Evangelio escuchamos esta voz asegurando que está con nosotros, que no nos desampara, que nos asiste, que nos da fortaleza y paz. Pues modelo de fe, de esperanza y de escucha, la Virgen María. Ella creyó. Creyó primero en su corazón al ángel y por eso concibió en su seno. Dice San Agustín, fue madre del Hijo de Dios en su vientre porque primero concibió a Jesús en su fe. Por la fe concibió en su seno a Jesús. Y al pie de la cruz, silenciosamente, se vuelve a repetir el mismo sí de la obediencia de la fe que dio en la Anunciación. Y ahí, al pie de la cruz, se nos manifiesta como la mujer que cree y la mujer que espera. Igual y más aún que el mismo Abraham. Esperó contra toda esperanza, creyó. ¿Comprendía todo perfectamente al pie de la cruz? No. Comprendía lo sustancial. Pero creía que en ese misterio de la cruz, en la que ella está viendo morir a su hijo y se está ofreciendo junto con su hijo, en ese momento de oscuridad, confía plenamente en Dios. Pidámosle al Señor hoy la gracia a través de la Virgen, que nos ayude a crecer en la fe, a madurar en la esperanza y que fortalezca en nosotros la actitud constante de escucha de la palabra de Dios y de la escucha de su voz amorosa en la oración, en la escritura, en la iglesia y en los hermanos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Va a ser la Virgen. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio y San Juan Bautista, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios y hermanos entre nosotros, démonos un signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Hermanas y hermanos, este es Cristo, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oh Jesús, Pastor eterno, míranos con tu misericordia. Somos el pueblo que elegiste, la porción amada de tu
Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Haremos la oración de ofrecimiento a la Virgen, la que todos sabemos, y cada uno en lo personal. Nosotros comunitariamente ofrecemos a la Virgen diciéndole: oh Señora mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión nuestra. Amén. Les pedimos sus oraciones. Somos una comunidad de siervos de Jesús y esta es la comunidad dedicada a la vida de oración. Les ofrecemos la nuestra y les pedimos la suya para que la Virgen nos acompañe a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Hermosa niña, hermoso cielo, hermosa luz del mundo entero, hermosa luz del mundo entero, hermosa niña, hermoso cielo, hermosa luz del mundo entero.